13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. En esta estación, Jesús ya ha fallecido. Su vida humana ha terminado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que Jesús es entregado a las manos de María. Esto nos pone a reflexionar desde el principio, la manera en que Jesús llegó hacia nosotros. Él llegó por medio de María. Y ahora, al final de su vida humana, también se entrega y termina con María. Eso nos pone a nosotros a pensar en cómo nosotros también debemos de entregar nuestra vida a María. María fue la madre de Jesús, fue la que lo cuidó, fue la que le dio de beber, de comer, la que lo sanó cuando estaba enfermo. Y ahora, cuando Él ha terminado esa gran trayectoria de vida, nos ha dado tantas enseñanzas, ahora ella es la que le limpia sus heridas y lo lleva a su tumba donde Él va a descansar, donde su cuerpo va a descansar, hasta que, claro, resucite. Pero por ahorita, nosotros esto nos llama a reflexionar en qué rol tiene María en la vida de Jesús. Aparte de ser su madre, fue su mejor amiga, fue la persona más cercana a Él siempre. Entonces, de esa misma manera, Jesús, por medio de María, nos invita a que nos acerquemos a Él con ella. Tenemos que conocer a María para realmente conocer a Jesús. Si queremos seguir en los caminos de Jesús, queremos aprender de Él, tenemos que ver a la mujer que siempre estuvo con Él, cómo ella aprendía sobre Jesús, cómo ella aceptaba los sufrimientos de Jesús y la convertía en la mujer en la que ella fue para nosotros. Entonces, así como María nos llama a reflexionar cómo nosotros estamos haciendo cambios en nuestras vidas, a quién estamos nosotros viendo como guías para tomar decisiones importantes en nuestra vida, con quién buscamos consejos. ¿Los estamos buscando con María o con nuestras propias madres, que deben de ser ese rol de María en nuestras vidas? ¿O los estamos buscando esos consejos en otras partes del mundo, en las redes sociales, en las fiestas, en nuestros amigos de la escuela o en personas que realmente no van a poder dar la respuesta adecuada? Jesús aquí nos demuestra una vez más, después de tantas enseñanzas que nos ha dado a través de su trayectoria de vida, ¿cuál es la respuesta? Cuando estamos en nuestro punto más débil, cuando pensamos que ya todo terminó, cuando hemos pasado esas grandes pruebas de sufrimiento, que podemos regresar hacia Él, y Él es el que nos va a dar ese reposo, y nos dejó a la mujer más grande para darnos ese consuelo y ese sentir en nuestro corazón que no estamos solos. Entonces, así como Jesús entrega a María, hoy los invito yo también a que ustedes se entreguen a María, busquen de ella, aprendan no nada más la forma maternal de ella, pero la manera en que ella fue la mejor amiga de Jesús y fue la más grande, fiel discípula de Él, para así nosotros poder formar nuestras vidas y entregarle nuestro sufrimiento pleno hacia Él y convertirlo en la gran historia de amor que Él preparó para nosotros.